Hola, Dios te bendiga. Quiero hablarte sobre declaraciones bíblicas. En 2 Corintios 4:13 la Escritura declara lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay una distinción entre decretar y declarar, porque se trata de un pilar hermenéutico, es decir, de interpretación muy importante, porque marca una diferencia entre la soberanía divina y la responsabilidad del creyente. En la Biblia, el decreto es un atributo único y exclusivo de Dios, mientras que la declaración es una declaración o proclamación de fe pública del creyente en ese atributo. Ahora, para entender la confusión que tenemos hoy en día, parte del origen de esta confusión, vamos a ir a la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 28. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, sobre tu camino resplandecerá luz. Este término hebreo, determinarás, habla del hebreo gazar, y fundamentalmente significa decidir o dictar una sentencia. Pero este pasaje no es una voz oracular, es decir, no es una voz profética de Dios, ni tampoco un dicho dogmático, es decir, una creencia que contiene una verdad absoluta proclamada por Job mismo, sino que es parte del discurso de Elifaz el tematita, amigo de Job, que supuestamente fue a consolarlo en el momento de su prueba, pero Elifaz tenía un problema. Él fue uno de los que en su discurso cuestionó: ¿será que Job habrá pecado? ¿Le vino algún juicio? Y él estaba como que tratando de animar a Job, pero diciéndole: si tú decretas algo positivo, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Pero no era algo de parte del Señor, era algo motivacional de Elifaz hacia Job, lo cual es un poco contradictorio, porque Elifaz operaba bajo una teología muy rígida, de retribución rígida. Entonces Elifaz declaraba esto, animando a Job a considerar que se arrepintiera, declarara bienestar para que el perdón de Dios viniera, la restauración de Dios se hiciera visible en la vida de Job. Pero es que el problema de Job no se trataba de un pecado oculto, no era un problema de moral. Había un problema, pero no era de ese nivel, no era de ese aspecto. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en el capítulo 42 del libro de Job, en el verso 7, cuando Dios contesta referente al asunto de los discursos y de las palabras decretadas por los amigos de Job, Dios dice que ellos no hablaron rectamente de él, no hablaron la doctrina correcta en la situación de Job. Y Dios estaba manifestando su ira, tanto que le dijo a Job: Job, ora por tus amigos, porque ellos no hablaron rectamente delante de mí. Por tanto, como no es una palabra profética lo que estaba diciendo Elifaz, sino una proclamación, un decreto motivacional, entonces no se puede hacer una doctrina de ese acontecimiento histórico y bíblico, precisamente porque fue un personaje reprendido por Dios mismo. Ahí es donde está el detalle. Ahora, ¿qué afirma bíblicamente que los decretos son responsabilidad de Dios? Porque hay unas etimologías en hebreo, el hebreo chok, el hebreo yahat, está el griego boulet, y estas etimologías hablan sobre la determinación soberana de Dios sobre la historia y sobre toda la creación. Es decir, Él es el único que tiene autoridad para decretar y emitir qué va a pasar en el destino de cada ser humano. Salmo 2:7 declara: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también Isaías 46:10 dice lo siguiente: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré lo que deseo. Entonces, el ser humano no posee esa autoridad ontológica, es decir, de naturaleza propia, pero en cambio Dios, como ser divino y ser supremo, sí la posee. Por eso es que Dios decreta, y nosotros debemos diferenciar el decreto de la declaración. Usted lee Santiago 4 del verso 13 al 15 y nos dice: no hable, iremos a tal ciudad, vamos a hacer tal diligencia en tanto tiempo y traficaremos y ganaremos, nos decretaremos, nos irá bien. En pocas palabras, cuando no se sabe qué va a ser del mañana, el ser humano no sabe qué va a ser del futuro. Y entonces hace una interrogante: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente en una neblina que aparece
un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en lugar de hablar de esa forma, debemos decir, si Dios quiere haré esto, o si Dios quiere haré lo otro, haré aquello. Allí es donde está el detalle. Bíblicamente nosotros debemos buscar siempre la voluntad del Señor, declarar lo que en la Biblia ha sido decretado por Dios. Todo registro de inspiración, promesas de Dios, podemos declararla y allí Dios sí va a estar comprometido a escucharnos. Así es como funciona esto de las declaraciones, a diferencia de los decretos. Vuelvo al fundamento de declarar. 2 Corintios 4:13, yo creí, por lo cual también hablé. Es decir, el apóstol Pablo estaba citando el Salmo 116, en el verso 10, donde declara esto: creí, por lo cual hablé. Pero ¿qué estaba creyendo? La palabra escrita, la palabra inspirada por Dios. Eso es lo que podemos declarar. Creemos la palabra y declaramos la palabra. En el Nuevo Testamento está el griego homologeo, que habla o significa declarar lo mismo que Dios ha dicho. Así de sencillo. Nosotros cuando declaramos debemos recordar que hablamos conforme al corazón de la verdad revelada por Dios, del decreto que ha sido revelado por Dios. La declaración no cambia una realidad que estés viviendo por una realidad nueva. No, porque no tenemos la fuerza ontológica, es decir, nuestra naturaleza no nos da autoridad en ninguna parte, ni aún llenos del Espíritu Santo para hablar de esa manera. No, pero cuando nosotros declaramos lo que fue escrito por el Señor, entonces estamos afirmando que aunque tu realidad pueda representar una dificultad, Dios está comprometido con cada una de sus promesas. Por eso que hay sanidad sobre el enfermo, por eso que hay liberación sobre el que está cautivo, por eso que provee recursos para que emprenda lo que estás pendiente por emprender, lo que nos deseo tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces deleítate en el Señor. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no se quieren deleitar en la presencia de Dios. Por ejemplo, hay unos pasajes paralelos. En Hebreos 10:23 dice lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión, es decir, la homología, es decir, la confesión de una revelación bíblica de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel a su promesa. Entonces debemos aprender a descansar en esa promesa. Romanos 10:10 declara lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El peso de la declaración no recae en un intelecto, en una elocuencia, en un grito de una persona que dice: yo soy profeta, yo declaro, yo decreto tal cosa. No, no es así como funciona la bendición y la respuesta de Dios. Pero sí hay una respuesta, sí hay una bendición, sí hay una misión, sí hay una acción que Dios hace sobrenatural en nuestra vida, pero debemos aprender a declarar su palabra. Entonces, declarar habla de lo inmutable de Dios, de su carácter inmutable que no cambia, y habla también de su fidelidad que es para siempre, de la prolongación de su misericordia y que Él va a actuar conforme a su promesa. Así es como actúa Dios, conforme a su promesa. Algunos ejemplos de declaraciones bíblicas con fundamento, por ejemplo, Mateo 19:26. Para Dios todo es posible. Este fundamento es muy importante porque nos habla que los milagros o cada milagro que Dios hace en su autoridad sobrenatural no está basado en el enfoque de la limitación humana, sino en la acción de su poder divino. No depende de nuestros límites humanos que Dios obre, depende de su soberanía divina. Filipenses 4:13 declara la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración es una declaración de fortaleza sobrenatural para vencer sobre cualquier circunstancia adversa de extrema índole, pero vamos a ver la acción de Dios. La autoridad de declarar, a diferencia de decretar, es cuando nosotros entendemos que el decreto es soberanía de Dios, pertenece a la soberanía de Dios. Y la confesión, la declaración, es la manifestación de nuestra fe en la revelación de ese decreto. Es decir, Dios anunció un decreto como lo que acabamos de leer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es palabra de Dios.
Para Dios nada es imposible y Dios escucha eso porque Él lo reveló a nosotros. Por eso es que muchos registros bíblicos debemos tener cuidado de no hablarlo. Como dijo el Señor, ni una tilde ni una jota se debe ni añadir ni quitar de la palabra revelada. Si declarar es descansar en fe en cada promesa revelada, debemos considerar las siguientes verdades. Solo la palabra de Dios tiene poder creativo e imperativo sobre los decretos que Dios mismo estableció. Es decir, lo que está en la Biblia siempre va a funcionar, nunca va a fallar. Debemos tener cuidado con el antropocentrismo. ¿Por qué? El antropocentrismo es decretar pretendiendo despojar a Dios de su soberanía y usurpamos ese lugar decretando cosas que Dios no ha dicho y que no las va a corroborar, no las va a probar. Y es el peligro de los falsos profetas. Declaran y decretan cosas que no se han cumplido y no se van a cumplir. La bendición espiritual no depende de un hombre, sino de Dios. Ahora Dios ha ungido hombres y mujeres para bendecir naciones, para bendecir creyentes, para bendecir familias. Pero ellos hablan porque fueron llamados por Dios para hablar la palabra revelada de Dios. Es decir, el trabajo de un ungido, el trabajo de un ministro es mantenerse en la línea correcta de la palabra revelada por Dios. Otra verdad importante es cuidarnos de los textos bíblicos o declaraciones fuera de contexto, como el discurso de Elifaz. Y otra verdad es entender que la declaración pertenece a la fidelidad de Dios. Habla de su autoridad y nosotros decimos lo mismo que Él reveló. Y entender que la fe no opera en el vacío. ¿Por qué? Porque nosotros al declarar confiamos en la fidelidad incambiable, inmutable de Dios. Y hay otra verdad, el fruto de cada promesa declarada por nosotros en la palabra de Dios. ¿Qué fruto contiene? ¿Qué frutos hay? Bueno, uno de los frutos es que se transforma la mente. La forma de pensar cambia. Y al cambiar la forma de pensar, la forma de vivir va a cambiar también. Tu forma de hablar va a cambiar. Tu actitud ante la vida va a cambiar. El que habla según las Escrituras va a hablar entendiendo la voluntad o buscando la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 declara la Escritura y la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y declarar la verdad bíblica es resistir ante la tentación de dejarnos arrastrar por doctrinas que por más hermosas y motivacionales que parezcan, pueden hacer un daño emocional muy grande, porque mucha gente hasta se frustra cuando declaran, dicen cosas que no se les cumplen, no se les da, y ¿a quién le van a echar la culpa? No pueden culpar a Dios de algo que está fuera de contexto, fuera de fundamento bíblico. Es importante cambiar lo que es decreto del ser humano de parte nuestra por declaración. Es decir, dejar a un lado ese antropocentrismo de decir yo declaro, yo decreto, yo, ¿bajo qué autoridad? Bajo ninguna. Aunque tengas la unción, no tienes la autoridad para decretar, pero puedes declarar la palabra. Puedes profetizar, así dice el Señor, si tienes el don para profetizar. Mucha gente profetizando, mucha gente hablando. El problema no es la profecía, yo creo en la palabra profética. Yo creo en los dones espirituales, en las sanidades, en los milagros, lo que he visto en mi ministerio. He visto y les confieso que muchas veces he quedado sorprendido de lo que Dios hace, pero he aprendido a cuidarme de declarar conforme a la Escritura, no fuera de la Escritura. Ahora quiero orar para que el Señor nos ayude a entender cada día más sus palabras. Señor, enséñanos a vivir más conforme a tu palabra sagrada, a pensar y actuar conforme a tu palabra, a tus designios, a tus decretos, a declarar la palabra revelada. Señor, tú eres nuestro buen pastor y nada nos va a faltar. Tú nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Traerás sobre nosotros sanidad y medicina precisamente en momentos de enfermedad. Tú, Señor, nos vas a ayudar y vas a dar, Señor, como dice la Escritura, en momentos de problemas de economía. Nos darás, Señor, pan al que come y semilla al que siembra, porque lo dice tu palabra. Declaramos tu palabra. Enséñanos
a declarar y confiar cada día más en tu palabra y en tus promesas. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. El Señor te bendiga.